Muy buenas, ¿cómo andan por ahí? Buenas tardes. Hace mucho que no estaba haciendo un vivo. Espero que esté saliendo bien. A ver quienes estén por ahí me pueden confirmar sonido, si se escucha bien, si se ve bien. Mientras yo voy a ir buscando a Nadina, que es quien va a estar acompañándonos hoy. Ahí está, ahí la veo. Ahí te mando invitación, Nadina. Espera, ¿eh? A ver, siempre puede fallar, pero tendrías que poder aparecer. Acá estás, pero ¿no te llegó la invitación? A ver, ahí estás. Ahí estás. Parecía que no, pero sí, pudimos. Pudimos la tecnología en estos días. Espérate. Ahí está. Ahí me corro un poco para atrás así te veo. ¿Cómo va? Bien, bien, con Bien. mucho frío, pero bien. Sí, yo acá igual tengo puesta una camiseta, la camisa, el suéter, estoy con un té, mucho frío también, también. Bueno, qué placer tenerte acá, nada, y que podamos charlar, que puedas contar un poco de tu historia y un poco de la Ujú, historia también de la fundación. ujú, Eh, que seguro que va a ser interesante. Yo ayer hacía unas historias que la verdad que me parece que venían como muy en línea de lo que seguramente vamos a hablar ahora, ujú, que era como toda esa movida que pasó con lo del Super Bowl y lo de Bad ujú, Bunny y la ujú. cosa latina en Estados Unidos. Digo, bueno, nada, me parecía que venía ahí como muy en línea. No Ay. sé cómo se vivió allá. Capaz que fue más de este lado, no sé. No, no, sí, hubo bastante, hasta el día de, hubo bastante de los dos lados, porque había mucha programación que esta creo que es la primera vez en la historia del Super Bowl que hicieron como un contra show Ok. de no estar conforme con la persona que iba a cantar en el medio tiempo. Y también con gente como no aceptando que el cantante no canta en En inglés y inglés, esas claro. cosas. Entonces hubo ya hace meses, bastante controversia con todo eso Sí. y, y no, se vivió de los dos lados, gente que Bueno, realmente... pero yo creo que es interesante, digo, Ujú, porque me parece que esto que vos decís de los dos lados y ujú, nada, pone ahí como en la mesa y como en evidencia quizás algo que actualmente se está viviendo, digamos, ¿no? Como ujú, con toda, por ahí algunas políticas más rígidas en relación a la migración y demás, digo, ujú, bueno, nada, me parece que no solo en Estados Unidos, sino acá ujú, también, en Europa ujú, también, o sea, hay mucha controversia con eso, pero me parece que lo interesante fue que, ¿cómo diríamos? Como que se revolvió ahí todo y ujú, se volvió a poner en la mesa una cuestión interesante, ¿no? Y muy ujú. actual. Muy actual. Ujú. No, sí, al 100%. Bueno, contame vos, yo no te presenté, yo puse Nadina, digo, presentate vos, que si querés empezar a contar un poco de tu historia, digo, cómo Ujú, empieza tu historia en Estados Unidos, tu ujú, historia como migrante, para ujú. que después vayamos camino a cómo surge la fundación. Sí, sí, bueno, mi nombre es Nadina Cabrera y Vikings, este año voy a cumplir 20 años de casada, así que también es... ¿Cómo 20 años? Pero vos sos más joven, no vamos a decir la edad de cada una, No, no, pero vos sos más joven que yo, ¿cómo 20 años me, casada? sí, me casé a los 20, entonces voy a cumplir 40 este año. Am, pero bueno, me crié en Buenos Aires, Argentina, en un pueblito que se llama Torcuato, donde te criaste vos también, y Lindo pueblito, amamos el pueblito de la ciudad chiquita, Torcuato. a Partido de Tigre. Y bueno, cuando terminé la secundaria en Argentina, no, realmente no sabía lo que quería hacer. Siempre tuve la parte artística mía, que hice danza clásica, jazz, y siempre esa parte me gustó mucho. Pero no sabía lo que quería estudiar, no, realmente no, no sabía lo que quería hacer y
a lo último de mi secundaria pasamos momentos muy difíciles en Argentina, que fue la época de los saqueos, mis padres con negocios Claro, de hace años, se venían enfrente de situaciones que uno mira, o sea, se acuerda de hace años que también marcan mucho la decisión de decir, ok, ¿qué voy a hacer? claro. Qué quiero de mi vida y cuál es la posibilidad que tengo? Entonces, en ese momento tenía familia que vivía acá y siempre veníamos a visitarlos, entonces cuando terminé la secundaria tuve la oportunidad de venir. Am, y bueno, por decisiones también como ellos me han asesorado y todo eso, decidí quedarme, pero lamentablemente después de los 6 meses de estar con una visa de turista, Ujú. estuve sin documentos por 2 años. Y esos 2 años me ayudaron mucho, creo, fue la fundación de lo que experimenté para lo que hoy en día eh, salimos a hacer con la fundación y con la carrera después que tomé y todo en la universidad. Eh, y estamos hablando hace 22 años atrás, Mm, más o menos. O sea que dentro de todo siempre hubo dificultades y problemas con el tema de inmigración, pero hace 22 años por ahí no tanto como lo que se ve ahora. claro, ahora, claro. Ah, pero igual, hace 22 años atrás, el hecho a veces de ver las noticias o de escuchar o de hablar o ver el sentido de que cómo la cultura acá también a veces se maneja. Yo creo que en Mm, Argentina tenemos a su manera diferencias de clases sociales más que por ujú. ahí color de piel y acá se ve otras Otras cosas cosas, claro. un poco diferentes. Igual todo está cambiando, pero en esa época bien centrado y entre la gente que tiene documentos, creo que tiene documentos de... Mm. y bueno, y todo eso, después, bueno, conocí a mi pareja Espera, aquí. antes de pasar, digo, esto que vos decías, ¿no? Como todo lo que se fue dando Ujú, o que se fue gestando, ujú, o experiencias, digo, que fueron ujú, como marcando y que vos decís, "Bueno, fue como el núcleo para después estudiar lo que estudiaste y ujú, después hacer la fundación. ujú, Contame un poco de esas experiencias, digo, ¿qué te ujú. atravesó o quizás cuáles fueron las experiencias que más te tocaron, te marcaron como migrantes? Digo, me imagino que un Eh, montón, pero bueno, esas que más fuertes claro. quizás. Yo creo que una de las cosas, el vivir con miedo y tanta Ok, inseguridad. El vivir con miedo de realmente no saber qué iba a pasar si uno salía a la calle. Y te estoy hablando hace 22 años que no era el Estados Unidos que es hoy, que está mucho más eso te iba, tremendo, digo, pero ¿cómo lo sentís vos? Digo, eso también me parece interesante, como claro, porque compararlo. no lo sentí por ahí en primera fila, digamos, pero siempre estaba por detrás de mi cabeza, o esto puede Ujú, llegar a pasar, o esto puede llegar a pasar, y el no poder estudiar, el no poder trabajar bien, el no poder tratar de sacar, que hay gente que lo hace, pero en esos 2 años yo no lo pude hacer. Eh, Tener la independencia de un adolescente, porque tenía 17, trabajar, estudiar, proyectar, salir sí, adelante, o sea, un momento que yo en mi mente pensaba, porque yo también estaba involucrada voluntariamente con la escuela de danza de acá del pueblo de Lancaster, Pensilvania, entonces como que conocía gente, pero sentía que no podía ser 100% transparente, y yo siempre fui 100% claro, claro. transparente en todo, y por ahí la inmadurez y todo, llegas hasta pensar que realmente gente no va a querer o acercarse a vos o tener algún Mm. tipo de amistad o algo apenas sepan que uno no tiene un seguro social o una tarjeta verde. Y esas Es son que las. eso que vos decís me parece muy, muy importante. Por un lado, vos decís esto del vivir con miedo. Después de esto, eso te genera como un estado de alerta constante y de tener Constantemente. que estar como cuidándote. Ujú, Y a ver, estás hablando de 17 18 años, digamos, donde ujú, todavía uno lo piensa como adulto, digamos, ya pasando ujú, unos años, que debe ujú, ser
difícil, digamos, ¿no? Uno sabe que cuando mira toda esta cuestión de la adaptación y esto, digo, esto, claramente todo esto que vos contás a esa edad, me imagino que tenía como una impronta y un peso mucho más grande y Mucho. que también, no sé, digo, vos sentiste que en algo te modificó o tu personalidad o nada, Sí, porque... seguro. Aparte, como que siento, no que vivía en una burbuja, yo creo que en Argentina estamos expuestos a muchas cosas de muy chicos, pero que estaba en mi burbuja de mi familia al estar acá sola, Claro, sin, no, sola digo, sin padres y sin mi hermano y la familia directa de uno, como ah, para poder apoyarnos uno. Y la dinámica con la familia que me estaba quedando fue difícil, pero al mismo tiempo como que yo no quería crear más problemas, entonces todo se hizo interno. claro, No quería comentar mucho ni a mis padres, ni a mis hermanos, no quería preocupar, crear claro, más, claro, claro. de lo que era con la decisión que había tomado y fue bastante duro. Y yo creo que eso es estar en una burbuja de que, oh, no tiene todo, pero bueno, al darse cuenta que, que todo cambia y bueno, hasta que llegué a conocer a mi actual esposo, que yo a veces pensaba en volverme y digo, bueno, ya no me interesa si no me puedo quedar Mm, no puedo volver o lo que sea. Yo en ese momento también quería un poco de paz interna y claro, no claro, tanto claro. estrés constante, pero también me aferré mucho a la fe, que eso ahí me ayudó mucho a entender que todo lo que estaba pasando tenía propósito Mm, en la vida y que nada era un error. Entonces ahí es como que mi sistema nervioso cambió mucho y empecé a ver las mm, cosas al día a día como lo difícil, como lo costoso, como con agradecimiento. A veces es loco cuando, como, y yo pienso una persona adolescente y que uno pensaba, bueno, me está yendo tan mal en la vida que estoy como que era tan mal chico. Llega que claro. yo pensaba eso, seré que fue tan mal persona de chica que ahora estoy pagando todo. Uno llega a pensar hasta cuando la inocencia de uno de pensar, ok, bueno, estoy cobrando todo por ahí las malas cosas de mi vida, no sé. Y uno a los 17 años, qué tan malo podría ser, pero bueno, eh, Pero esto que vos decís me parece muy interesante, ¿no? Decir, bueno, qué suerte que pudiste, porque estás hablando de 2 años, digo, no estás hablando de 1 o 2 meses, digo, como mm, para sostener, digo, ¿no? El tiempo, digamos, ese estrés crónico, como ese miedo, esa tensión, ujú, esa adrenalina, digamos, todo ese tiempo. Y también ujú, esto que vos marcabas, ¿no? Decir, bueno, como era interno, porque en realidad no quería ocasionar más problemas en el entorno que estaba conmigo, o sea, donde me estaba hospedando, y tampoco con mi familia que estaba lejos, que ujú, también no es que vos, bueno, me podía volver, digamos, que había toda una cuestión muy pesada, digo, qué bueno que ujú, pudiste encontrar como esa herramienta o la fe, ujú, como, bueno, confiar en que de alguna manera por algo estaba siendo así y que en algún momento se iba a acomodar y que iba a tener ujú, todo esto, iba a tener como un propósito, digo, pues si no me ujú. parece que hubiese sido insostenible. Realmente, yo creo que la fe y la escuela de baile, de danza de Mm, acá, como claro. mi outlet, como lo que me ayudaba a seguir o a tratar de bloquear la realidad que estaba pasando un poco y sentir un poco de normalidad Ujú, ujú. entre medio del temblor, digamos. Sí, sí, claro, sí, claro. Y ahí Ujú. en, digamos, transcurrido un tiempo, ahí lo conoces a tu Claro, marido conocí, cuando estaba ya claro, por volverte o claro, antes. no tanto como volverme, pero ya llegó un momento en que situaciones que estaba pasando que justo lo había conocido y había empezado a salir, pero ya como que también estaba muy cansada Claro, de todo obvio. lo que estaba pasando y encima mi esposo en ese momento no tenía la ciudadanía tampoco, él nació y se crió en Inglaterra y vino de chico pero él fue también en ese momento como
la única amistad que tuve que pude ser Claro. como 100% transparente y que realmente entendía porque también venía de otro país y entendía Claro. las complicaciones de inmigración, como el ser juzgado en esa manera, en esa época se sentía como súper pesado para mí y fue como muy orgánico, muy transparente y bueno, después de un año de novios, digo, bueno, ¿qué hacemos? Y era como, saco la ciudadanía yo y vemos qué hacemos, o si no te volvés, me decía, y digo, bueno, sí, bueno. Pero me acuerdo que él me había dicho, vos me ves en 5 años en el futuro tuyo, me decía en tu cabeza. Y yo digo, "Ay, no sé, sí, qué es eso". Y bueno, ahora estamos, este año cumplimos 20 años de casado y tenemos Claro, 3 hijos, bueno, pero... mira, lo viste en 5, en 10, en 15 y en 20. Así que, bueno, y así rapidísimo fue todo, él agarró y dijo, bueno, Dina, yo saco mi ciudadanía y él sacó la ciudadanía y creo que en un mes hicimos una boda muy chiquita y de ahí todo se fue como asentando y después Mm. empecé a tener mis documentos, empecé a trabajar, fui a la universidad. ah, ¿Qué estudiaste en la universidad? Que vos decías como que Ujú, también ese claro. tiempo, porque eso también me parece Ujú, interesante, ¿no? Lo que vos ujú, marcás primero, que es la aparición de él, donde vos podés ser 100% ujú, vos, que digo, me ujú, parece que eso también debe haber sido como un alivio ujú, enorme y a partir de ahí también empezar quizás a proyectar o bueno, y a partir de los ujú, papeles y demás, digamos, toda esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo ujú. hago? ¿Cuál es el sentido que tiene para mí el estar acá? Y con otra libertad también, ¿no? Como para poder elegir, ni más ni menos. No, no, 100%, 100%. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad quería, ya por lo que había pasado, quería realmente estudiar algo que yo pueda trabajar en el ambiente de inmigración. Mm, Nunca en mi vida proyecté a tener una maestría. Yo dije, acá se usa como el associate degrees, que son 2 años, ujú. el bachelor's degree, que son 4 años, y la maestría, que son 2 años más. Entonces yo dije, bueno, no, solo voy a sacar un associate degree de 2 años en estudios paralegales, que son las personas que ayudan a los abogados, y trabajar en una oficina de migración. Esa fue mi idea. Pero después hice un año del sistema de paralegal, y después me pasé a otra universidad de 4 años, y ahí estudié criminología. Mm, Ahí me abrió mucho la mente a no solo trabajar con personas sobrevivientes de crímenes y entender un poco más la psicología de parte de las personas que cometen los crímenes, porque en mi mente yo era como un criminal. Entonces digo, ¿qué claro, estoy estudiando? claro, claro. Entonces, y después que me gradué, y empecé a trabajar, primero trabajé un año con refugiados cubanos en una organización, una ONG. Bien. Bueno, las iniciales en español e inglés son diferentes. No importa, NGO o pero lo ONGs. entendemos igual, no pasa nada. Y ahí aprendí muchísimo de ellos, pero estaba trabajando en la parte más social. Yo te Cuando iba a ellos... preguntar eso, digo, Ujú, porque me imagino, esto que vos decías antes, digo, ujú, no me parece menor no decir, bueno, esto de como de la criminalidad o quién ujú, es un criminal, ujú, vos decís, bueno, ujú. había algo ahí que quizás durante mucho tiempo vos decías, bueno, esto de estar, no estar legal, te convertía o te hacía sentir de esa forma, digo, encontrarte con otros y después esto que vos mencionás, el trabajar con inmigrantes cubanos, digo, también me parece que seguramente volvió como a tocar cierta parte de tu historia también, Sí, como, y yo, la verdad que la experiencia de la universidad y de los trabajos me abrieron mucho el corazón y la mente para muchas cosas, porque, o sea, por más de que yo trabajé con personas de Cuba y hablábamos el mismo mm, idioma, éramos realmente tan diferentes del sistema que claro, habíamos venido. Entonces, realmente entender a la- al sistema de otra cultura, y ejemplos, porque yo los ayudaba a conseguir trabajo apenas llegaban a los Estados Unidos. Tenían 3 meses porque había recursos y organizadores y programas que los ayudaban a salir adelante en ujú, 3 meses. Entonces, cuando ellos llegaban a mí, ok, ya todos querían como que trabajar, pero tenían que esperar los documentos, esto que lo otro, y más el idioma. Entonces nos encargábamos también que tomen clases de orientación cultural, de cómo era el sistema.
porque al principio chocaba muchísimo, digo, porque estamos hablando el mismo idioma, pero estoy chocando mucho con la Claro, cultura. Y no, chocando lo que hablo es que a veces teníamos que, o sea, los presentaban en una entrevista, conseguían el trabajo y si nevaba o llovía no se presentaban al trabajo. Y yo, claro, ¡ah! Y después entendí más que de ellos también, de que bueno, en sí ellos ganan 15 o $20 al mes y se presentan a trabajar o no, y las consecuencias del trabajo y cómo es. Entonces, realmente tenía que entender la cultura de ellos para realmente llegarles claro, a claro, ellos, para que salgan adelante en un sistema, o sea, claro. muy diferente a lo que estaban Claro, acostumbrados. que es interesante lo que vos decís, digamos, ¿no? Como Ujú, esto de como de descentrarse de la mirada o del ujú, prejuicio y poder entender, digamos, cuál es la lógica del otro, que bien marcas vos, ujú, por más que hablemos el mismo idioma, las culturas ujú, son diferentes y entonces ujú. hay cosas que están naturalizadas en una cultura que para la otra por ahí son impensadas, entonces eso me Ujú. parece que también lleva tiempo y es todo un proceso y un ejercicio, como el salirse uno y poder como ponerse en el lugar del otro y entender y aprender, ¿no? No, seguramente eso fue para mí, aprendí mucho de ellos y sabía que tenía que cambiar mi estilo de trabajo en sí para poder llegarles a ellos y que ellos salgan adelante, porque si iba mucho también al choque o a la disciplina, tampoco Claro. era lo que estaban acostumbrados. Entonces, sí, la verdad que, pero después de un año sentía como que eso no era lo que yo quería hacer. Ujú. Quería realmente estar con la gente más vulnerable, que no tenía documentos y que no tenía ayuda de Mm. absolutamente nada, y quería estar en la parte más legal, de realmente buscar recursos o tipos de visas o programas para que estas personas salgan adelante. Y Ujú. empecé a trabajar en otra organización sin fines de lucro cerca de donde vivo. Y estaba en la parte legal, entonces lo que me encargaba era a sobrevivientes de tráfico de personas, Qué lindo. a violencia de género y a abuso sexual. Si habían reportado el crimen en las autoridades del condado, del pueblo, de la ciudad donde pasó, que pueden llegar a colectar tipos de visas humanitarias Ujú. que por cooperar con el crimen pueden llegar a tener estatus legal en Estados Unidos. Ese trabajo me encantó. Ese trabajo, sí, ya lo hubiera hecho Sí, pero por digo, años. imagino que debe haber sido durísimo, Sí, ¿no? definitivamente las historias Claro, sí. de cada cliente y clienta que tuve fueron bastante fuertes, bastante difíciles, pero al mismo tiempo eh, era otro tipo de trabajo que había mucha gratitud de los dos Claro. lados, de parte de mis clientes y de parte mío. Y también ahí aprendí lo que es la fuerza Mm. de las mujeres, de las madres, de realmente Mm. sin tener nada. O sea, yo al estar indocumentada no pasé por la mitad de las cosas que mis clientes pasaron, pero sí me pude poner a veces en el lugar de ellos y sentir ese miedo e inseguridad ah, y no, y tratar de salir adelante. Y eso me abrió tanto la cabeza que ahí es cuando quise también decir, ok, lo que está pasando, pues la mayoría de mis clientes cruzaban la frontera, lo que está pasando en la frontera nos está afectando de este lado también, que nosotros, Ujú. yo no vivo en un pueblo o un estado que está cerca de la frontera, pero al mismo tiempo vemos que el migrar, o sea, pasan por todos lados, o sea, hasta llegar Ujú. acá. Ujú. Entonces, ahí fue que también decidí empezar a hacer mi maestría en desarrollo internacional Ujú. y entender más por qué los países de todo el mundo están desarrollados y los que les faltan están desarrollados, Ujú. desde la política hasta la economía, cómo Ujú. se crearon, cómo fueron, cómo es la cultura de cada uno y la verdad que eso me ayudó bastante y también me Fíjate dejó. como, digo, esto que vos decías al principio, ¿no? O hace un rato, decir, bueno, como ese clic que te hizo dentro de tu momento Ujú, quizás como más difícil, donde decís, bueno, estoy acá en el límite entre decir, bueno,
ya no aguanto más o encuentro como nada, me voy hacia la fe o a tener como mucha confianza y fe de que algo de esto va a encauzarse. Digo, ¿cómo después empezó? Porque todo el cambio, digo, vos estabas en la parte más artística de la danza, digo, no es que esto era anterior a tu experiencia migratoria, una inquietud o algo que vos querías hacer. Digo, esto fue a partir, bueno, de lo que vos contabas, como de esa experiencia, querer de alguna forma poder capitalizar esa experiencia para poder ayudar a otros, que quizás con las diferencias, ¿no? Pero que había ciertas similitudes. Me parece Ujú. muy interesante porque a partir de eso toda tu dirección fue hacia ahí, digo, que claramente todo eso Exactamente. que viviste esos 2 años te marcó profundamente. Muchísimo, muchísimo y hasta el día que decidimos hacer la fundación, que fue que, bueno, fue la primera vez de la administración actual que tenemos ahora, el primer término, la primera vez que llegó al poder esta administración, que mi esposo y yo nos sentimos como vulnerables en el sentido de que hace años también experimentaba, o sea, yo sentí más que nada como que, y trabajando en el ambiente, que siempre fue duro pelear Ujú. los derechos del inmigrante, pero al tener una persona como la que tenemos hoy en la administración, fue como más duro, Más como duro. muchísimo más duro. Y lo que sentía es como en sí la historia de los Estados Unidos y el racismo tan centrado en la historia de este país, como si, que si alguien hubiera levantado la alfombra y decir salgan, salgan todos. Eso fue, eso Claro. fue como realmente me sentía y creo que ahí trajo bastantes sentimientos que por ahí uno los deja de los suppress, como que los guarda y los Sí, cierra, sí, sí, como que los reprimí, sí, sí. los reprimís y como al mismo tiempo uno dice tenemos que hacer más que lo que Mm. estamos haciendo por ahí, tenemos que hacer más y yo al estar de indocumentada a ciudadana estadounidense, a persona que pudo estudiar y mi esposo también no fue indocumentado, pero a tener su residencia, a ser ciudadano, a poder estudiar y decir, ok, nos sentimos súper privilegiados hoy en día, tenemos los recursos para poder hacer esto, necesitamos dar más. En esa época teníamos un montón de amigos que terminaban la secundaria y decían, no puedo estudiar, no tengo documentos, no puedo pagar la Mm. universidad, me cuesta. Y nos sentíamos como, bueno, creo que vamos a empezar a conectar con gente del área que también eh, apoya este tipo de causa y ahí empezamos a hablar. El abogado mío de inmigración está en nuestra fundación desde que la abrimos hace 9 años y yo lo conocí cuando tenía 18 años. Claro. Así que es uno de los miembros del comité y después también gente de la comunidad y tenemos miembros, no somos 9 miembros del comité y nosotros que los vamos llevando y usamos los recursos nuestros para poder dar becas universitarias a... Ya, eso te iba a preguntar bien cómo, o sea, Ujú, surge esta idea ujú, bueno, esto que vos mencionabas, ¿no? Decir, ujú, bueno, lo que por ahí teníamos ahí como abajo de la alfombra surge, ujú, aparece como otra vez este fantasma y decís, bueno, yo con esto algo tengo que hacer, algo tenemos que hacer, se suma tu ujú, marido y entre los dos van buscando a ver, bueno, de qué forma esto que vos decías, bueno, queremos ayudar, queremos hacer un poco más. No ujú, vos ya venías haciendo, pero sí, bueno, no alcanza, quiero hacer un poco más. Aparece como la idea de la fundación, ¿qué es lo que hace? Contame específicamente, ujú, a quiénes acompaña, digamos, ujú. cuál es el trabajo de la fundación. La fundación lo que hacemos es dar becas universitarias a personas residentes del condado de Lancaster que quieren estudiar en la universidad. Acá en la universidad son todas lo que es privadas. A Ujú. veces hay como le llaman community college, como universidades de la comunidad, pero igual todo hay que pagar. Y uno al tener residencia o ciudadano americano puede aplicar para préstamos universitarios Ujú. hasta también becas o lo que sea. Becas. Y um,
cuando uno no tiene documentos no tiene acceso a esos préstamos universitarios. Entonces tiene que ir de lleno a pagar la universidad. Y hay el porcentaje de personas que pueden tener acceso a Claro. esto es bastante bajo. Entonces, Sí, a no sí, ser que porque digamos tenga que mucha... son, no son accesibles económicamente, de hecho, Ujú. inclusive ciudadanos y demás, Ujú. son No, seguro. muchos Ujú. años ahorrando y juntando, digamos, como para las universidades porque son muy costosas. Muy costosas. Y nos pasa ahora que lamentablemente tenemos gente que aplica y son o ciudadanos americanos o residentes y también están en situaciones difíciles y Claro. nos rompe el corazón realmente no poder ayudar a más, pero eh, realmente queríamos enfocarnos en la comunidad más vulnerable y empezamos con jóvenes, pero ahora lo abrimos a cualquier persona indocumentada que viva en el condado de Lancaster, Pensilvania, que quiera estudiar en la universidad. Mm. Ujú. Y ya hace 9 años que funciona la No, fundación. ujú, Y 9 años. que, digo, me imagino que debes tener un montón de historias, porque digo, lo que estás diciendo vos no es algo menor, digamos, ¿no? No, Es, no. bueno, es darle el acceso, acompañar Ujú, o tratar de facilitar el acceso a ujú. eh, Porque, estudios, digamos, a la universidad, claro, digamos que... por- claro, porque lo que vemos también, y por eso nos queríamos centrar en la comunidad donde vivimos, porque a veces Ujú, eh, acá en Estados Unidos se viaja mucho por trabajo y también por universidad. Uno puede vivir en un estado, pero va a la universidad a otro estado. Entonces, siempre la idea fue enfocarnos de quedarnos acá. ¿Por qué? Porque también lo que vemos, lo que veíamos entre amistades y todo, que si una de las personas sale adelante, es como rompe el ciclo de la familia, pero también ayuda claro, a la familia a salir adelante. Entonces, eso para nosotros también fue muy importante en decir, ok, sabemos que vamos a impactar a una persona, pero de una cultura donde va a ayudar claro, a, a claro. todo. A, Es muy interesante lo que decís vos, digamos, porque también me parece que tiene que ver como con, quizás como con la capacidad, de decir, no, bueno, si abarcamos o intentamos como abrir mucho, digamos, por ahí, es más de lo que podemos abarcar o de lo que podemos acompañar, y me parece interesante lo que vos decís, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que la ayuda de ustedes como que directamente por ahí es a uno, pero ese uno, esto que vos decías, ¿no? Como rompe ese círculo. Y a ver, y creo que, digo, me parece que coincidirás conmigo, digo, ¿no? Como esto de la posibilidad de elegir y la esperanza, ¿no? Como decir, bueno, puedo aspirar a más, puedo crecer y puedo también y recuperar un montón de cuestiones que también tienen que ver con el valor propio, ¿no? Como, bueno, valgo, tengo un estudio, puedo hacer esto, digo, me parece que también es importantísimo, ¿no? Porque no solo es la posibilidad, la esperanza desde, a ver, como desde lo social, económico sino es también, digamos, esto de salir de una categoría de no puedo o de, eh, bueno, quizás de otra categoría de ciudadano, vamos a decirlo así, para decir, bueno, puedo otras cosas y eso también como quizás impacta en su círculo y que por ahí ese que pudo romper esa cadena puede después ser ejemplo para otros y ayudar también, ¿no? Y también una de las cosas, o sea, ahora abrimos hace poco, hace un año, a cualquier persona indocumentada que viva en el condado de Lancaster, pero antes nos enfocábamos en los jóvenes. Y los jóvenes, la mayoría, y las amistades nuestras, llegaron a este país cuando eran muy chicos, 1, 2, 3 años, o sea que la decisión no la tomaron ellos. Mm, Entonces, se veían ahora en una situación en donde ellos no tomaron la decisión de venir y bueno, les afectaba como para el resto de su vida, digamos. claro, sí, su futuro, Entonces, claro, ujú, el lógico. futuro de ellos. Entonces, eso también fue lo que nos dio el paso de que no, estos chicos son americanos, estos chicos se Claro, criaron acá, estos chicos vivieron la mayor parte de su vida acá. eh, y claro. ahora se encuentran, son súper inteligentes. Y una de las cosas también que no solo fue también por el impacto de poder ayudar, pero también fue una forma para nosotros de protesta y educación. Mm, Porque yo creo,
con mi experiencia, la educación cambia muchísimo a, a las personas. Sí, claro. La educación, por más de que a veces uno no, y en la situación que estoy por ahí también ahora no estoy tan involucrada como antes, y en mi carrera tan súper involucrada con lo que hacía antes, pero, o sea, lo que cambia a la persona internamente, Sí, a ver el mundo, las personas y la vida diferente, es algo que a veces es como difícil de explicar, pero al mismo tiempo es como que yo creo que la educación es la mejor arma que uno puede mm, tener, mm. en tanto la ignorancia o la política o toda la opresión que puede llegar a haber a veces. Sí, sí, sin duda, sin duda. Digo, esto que vos decías también, ¿no? Del impacto que tiene, también de poder proyectarse y también en lo, digo, te escuchaba vos hablar sobre esto y pensaba, ¿no? En esto que vos contaste al principio, de cómo lo viviste vos, digamos, ¿no? Eso de abrir la cabeza, y también como me sale como esto de levantar la cabeza también y realmente devolver como una categoría de sujeto también, ¿no? Decir, bueno, yo Mm, puedo y puedo, y crecí aquí y puedo estudiar y entonces también, bueno, poder desarrollarse en el país donde, nada, te ujú. criaste, digamos, No, seguro, seguro. nada, por una cuestión de papeles y demás. Me parece que más allá de la posibilidad de futuro, digo, también esto cómo impacta esto, la valía de cada uno, digamos, ¿no? Ujú. Y Y devuelve creo, algo de la subjetividad, ¿no? y ahora yo lo veo, ¿no? Como pasaron ya 22 años, ¿no? O 20 años en sí. Y uno no lo mira atrás, porque yo a veces pienso, bueno, no todos pueden estar en la posición de dar. Y a veces es muy doloroso y tienen que bloquear Ujú, todo eso. ujú. Am, pero también fue una forma de sanar a uno mismo, Claro. porque eh, ahora como mamá de 3 hijos, como ya llevar, pasé más años viviendo en Estados Unidos que en Argentina. Mm, am, eh, es importante, yo lo que pienso al inmigrante, cualquier experiencia que tenga, es muy importante sanar, porque después mm. todo pasa. Y va a haber etapas en la vida, como a veces lo siento como un volcán, que va a estar calmo, va a haber etapas de la vida que algo va a salir de uno y que la raíz de todo eso Claro. puede ser lo que le había impactado de la experiencia que tuvo uno. Y eso de sentirse que uno no está en el país donde tiene que estar, que está como está visto en los ojos de un criminal, o está visto menor que otras personas. Y está visto, entonces yo a veces pienso, lo que viví 2 años, pero hay chicos que están constantemente, que vinieron de chicos viviendo todo eso, que nunca llegás a sentirse que sos como de acá, Parte, porque no parte. tenés las cosas suficientes que tienen otros, o como, pero estoy hablando de documentos, de esto, Sí, de lo sí, sí, otro. sí. Entonces, y que todo es como un dominó, y que la importancia de hablar, de sanar, de la psicología, todo esto es porque va a llegar a impactar a uno. Y la salud de uno física también Sí, claro. es súper importante. También yo después de tener a mi primer hijo de 8 años, me diagnosticaron con enfermedad de tiroides, y cada vez que aprendo más de todas las cosas internas que pasé, y ahora es una enfermedad, Autoinmune. sí, de español e inglés todavía me cuesta, a veces digo, me confundo. No te preocupes, no te Autoinmune, y que la voy a preocupes. tener de por vida. Claro. Y al tener casi 40 años y decir, no, no, voy a sanar, pero no solo por mi salud física, pero también para la salud de mis hijos y para lo que viene por ellos también, Mm, de toda la experiencia que uno pasa. Y cada persona lo puede experimentar diferente. Si yo a veces pienso, si hay algo, si alguien está escuchando esto y piensa, ay, no estoy en este momento, ahora las cosas están difíciles en todos lados, no estoy poniendo como mi granito de arena en algo que
importante o que no, que estoy de acuerdo y que no me gusta, y la injusticia y todo eso. Y bueno, yo creo que siempre hay, se puede de donde uno está. Si uno no Ujú, tiene recursos, bueno, si tiene hijos, de criar a los hijos de una manera que ellos sean grandes y vean las cosas de otra manera. Si uno no tiene el tiempo para involucrarse en alguna organización que realmente está haciendo trabajo excelente para luchar por los derechos de los seres humanos, de los inmigrantes, de lo que sea, pero tiene recursos de poder ayudar en alguna ujú. forma. Yo creo que el efecto dominó y el poder ayudar de cualquier tipo de manera es una forma de sanar también a uno mismo. Mm. Me parece, nada, hermoso lo que decís, y digamos, y pienso, ¿no? En esto que vos decís, bueno, en sanar, y cómo esa Nadina de 17, 18 debe estar también como muy orgullosa de esta Nadina de, no voy a decir la edad, de casi 30, 40, pero que no. también como pudo capitalizar esa experiencia y esto que vos estás diciendo, ¿no? Decir, bueno, te tocó como atravesar esas situaciones y no me quedo ni tampoco en la queja, ni en, Ujú, bueno, quiero hacer algo con esto, quiero poder ayudar desde lo que puedo, desde lo que me es posible. Y esto que vos decís, ¿no? No me acuerdo quién es que lo dice, que son muchas personas en distintos lugares haciendo cosas pequeñas, hacen ujú, mucho, digamos, ¿no? Esto ujú, de que ese granito de arena siempre suma, ujú, y bueno, y también esto es la posibilidad de sanar, de reelaborar situaciones que sin duda te han marcado. Digo, y fíjate ujú, cómo esto que vos decías al principio de esa creencia o esa fe se convirtió en motor y en sentido, digamos, ¿no? Como ujú, en propósito también, nada, de vida también. Me parece que es ujú, maravilloso que hayas podido encontrarle como ese empuje de esa situación difícil que haya sido motor bueno, para lo que es hoy la fundación y bueno, todo lo que ha sido tu estudio y demás, digamos, porque ujú. siempre estuvo vinculado a eso. Siempre, siempre. Mm, Y creo que también hay tiempo para todo. Estuve también, mi nene mayor tiene 8 años y después dejé de trabajar y también me enfoqué en la fundación, pero al ser mamá, pero bueno, este año también me encuentro que puedo volver. En el pasado fui a la frontera de Estados Unidos y México mm, a aprender también un poco más de las organizaciones alrededor y lo que están haciendo por las personas que cruzan la frontera de los dos lados. Hay organizaciones ayudando y ah, en este mes, en 2 semanas, tengo la posibilidad de volver. ah, sí, Después de 10 años, sí, así que también estoy como muy contenta que también hay tiempo para todo, obvio, claro. que, y que todo se acomoda en Sí, sí. y también esto que vos decís, ¿no? Decir, bueno, por ahí hay momentos donde la participación o, Ujú, todo lo que es el trabajo puede ser mucho más activo y demás, y ujú, otros momentos que, nada, la vida, los hijos y cómo va ujú, ocurriendo quizás no es tanto, pero aún así tu compromiso sigue estando, digamos, ¿no? ujú, Eso me parece ujú. que es muy interesante. Bueno, me voy a quedar con ganas, después me contarás, ya más en privado, digo, esa experiencia que me parece que debe ser muy interesante, digo, y sobre todo quizás como en este momento Ujú, que está como más rígido, digamos, todo, ujú, como para decirlo así. ujú. Nada, para mí un placer. Ya 45 minutos, mira, se nos pasó rapidísimo, ¿viste? La verdad es Ay, que te agradezco muchísimo, me parecía muy importante poder escucharte, digo, ¿no? Esto de como muy ujú, inspirador también poder escuchar tu historia, digo, ¿no? Porque ujú, bueno, nada, cada migración, cada migrante es particular, cada uno transita su migración con su historia, siempre hay momentos difíciles y desafiantes, o poder escuchar tu historia, digo, cómo esa ujú, situación y ese transcurrir fue propósito para después ayudar a otros, nada, me parecía que era algo que valía la pena compartirlo y bueno, y ujú. el trabajo que hacen con la fundación también. Muchas gracias, no, a vos y realmente también el trabajo que haces vos es muy importante. Yo creo que Mm, a veces depende no, de la situación del inmigrante, pero la mm, mayoría de las personas así también que miran es como a su manera de adaptarse a otra cultura o algo,
puede llegar a experimentar trauma en esos Sí, sí, momentos seguro que sí. y la importancia de hablar, la importancia de sanar físicamente, pero mentalmente es súper Mm. importante porque uno por ahí o de joven o lo ignora, pero después Sí, todo vuelve, sí. digamos. Pero esto que vos decís también, digo, algo que se ve mucho, sobre todo, digo, no, hay, como vos decías, ¿no? Diferentes tipos de migraciones también, pero en general, aún hayan sido migraciones elegidas, en general siempre al principio se está en modo supervivencia, entonces no hay mucho tiempo y mucho registro de lo emocional, pero eso está, ¿no? Como vos decías, queda como un volcán ahí que queda como Impacta tapadito, pero muchísimo. después en Ujú, algún momento esto sale. Entonces, a veces poder, aunque sea poco, digamos, ¿no? Porque a veces no es posible conectar con toda la emocionalidad ujú. que nos pasa, sobre todo al principio y sobre todo quizás en migraciones que son forzadas o con otras cuestiones o de riesgo y demás. Pero qué importante es poder empezar como a drenar y a sanar todo eso que mueve, ¿no? Así Ujú. que nada, bueno, yo te agradezco un montón No, gracias a el vos. haberte así compartido. Ujú. Bueno, quedamos en contacto para lo que quieras, después conversaremos a ver sobre esta experiencia y de vuelta muchas gracias. No, gracias a vos, Maru. Bueno, un beso grande. Un Nos beso. vemos. Chau, Chao. chau.